Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver algo que creo es muy interesante. Es el verdadero significado de Israel. Dentro de todo lo que hemos explicado durante todos estos años, a veces asumimos ciertas cosas y cada vez que hablamos de Israel, aparenta que todo el mundo debe de entender a priori qué significa ser parte de Israel, qué significa ser judío, qué es realmente el judaísmo. Y a veces surgen muchas dudas, porque por ejemplo, el otro día me preguntaban si el tema de la ortodoxia, el tema de los sefaradim, de los judíos españoles, el tema de los judíos europeos, ashkenazim, de los judíos yemenitas, de dónde surgen todas las diferencias dentro de Am Israel, y si realmente tenemos la intención de entender lo que significa el concepto de Israel y el concepto en particular del judaísmo, entonces vale la pena hacer un análisis tanto conceptual como histórico para poder llegar a tener un momento de claridad con respecto a todo esto. Obviamente es demasiado ambicioso poder resolver esto solamente en un video, pero por lo menos vamos a poder entrar en los aspectos principales y saber por qué habemos Ashkenazim, por qué habemos Sefaradim, en qué nos distinguimos, por qué hay ciertas costumbres en algunos, en otros no, y sobre todo a nivel conceptual, qué es ser parte de Am Israel y cuál es la misión, o para decirlo de una forma que sea más concreta, cuál es el aporte de Am Israel al mundo. Entonces creo que vale mucho la pena. Ojalá nos puedan acompañar de principio a fin porque tenemos datos muy interesantes y comenzamos. Bueno, yo creo que lo que importa más para comenzar es de dónde surge el nombre de Israel. Entonces aquí vamos a repasar un poco de lo que nos dice la Torá sobre nuestro patriarca Jacob. Jacob Avinu es una persona que tiene una vida con muchas dificultades, que tiene una vida donde tiene que superar muchísimos retos, y en particular el reto que tiene que definirlo a él como alguien que se superó incluso contra sus tendencias espiritualmente negativas. ¿A qué me refiero? Jacob y Esav son dos hermanos. Esav, la palabra Esav realmente significa algo que ya está prácticamente hecho. Cuando nació Esav, nació con vello capilar y su cuerpo estaba formado de tal manera que tanto en el aspecto físico y también vamos a ver que en el aspecto intelectual y espiritual tenía una tendencia más favorable a la perfección que el propio Jacob. Jacob nace de una forma diferente. El nombre de Jacob se le pone también porque estaba tomado del tobillo de Esav, y al estar tomado del tobillo de Esav, en hebreo Akeb significa tobillo, entonces se le pone el nombre Jacob. Quiere decir que de alguna forma Jacob es secundario a Esav. Esav tenía un potencial enorme, pero aquí viene una de las enseñanzas más grandes de la Torá, que el potencial no lo es todo, que el potencial ni siquiera es el principio de algo, que el potencial, al contrario, si tú no lo aprovechas, puede funcionar en tu contra, en tu detrimento. Esta parte no la podemos hacer demasiado larga, pero vamos a resumir y entender que Esav desaprovecha su potencial. Esav trata de darle rienda suelta a su goce material, físico, de acuerdo a lo que nos enseñan nuestros sabios, tanto en el Talmud como en los Midrashim. Esav es una persona que da las cosas por hecho y que cree que puede mantener una doble moral y una doble identidad. Una identidad en la cual ante su padre es una persona recta, correcta, que incluso se preocupa por los detalles más ínfimos de la ley, y que por otro lado, cuando no es visto o no tiene que estar frente a su padre, tiene una conducta completamente desenfrenada con respecto a la moralidad, con respecto a la sexualidad, e incluso, de acuerdo a lo que nos dicen nuestros sabios, llega a cometer asesinato. Pero él cree
que puede mantener las cosas con alfileres, que puede mantener una doble vida con mentiras, hasta que se confronta con la realidad. Jacob, en cambio, es una persona que en su simpleza tiene una integridad, en la cual sabe que le falta mucho, sabe que necesita esforzarse mucho, y por lo tanto es alguien muy dedicado, es alguien muy dedicado a su estudio, es alguien muy dedicado a su conciencia, es alguien muy dedicado a su trabajo. Y es una persona que en su sencillez también tiene una perfección. Casi siempre esta aparente dificultad que tiene la gente simple, al final, si se aprovecha y se canaliza, esa simpleza se puede convertir en un enorme nivel de detalle, de complejidad y de perfección. Al contrario de las personas que a lo mejor pueden tener mucha facilidad para palabra, para estudio, memoria, inteligencia, negocios, que por pensar que todo se les da fácil, siempre va a ser así. Y entonces no se esfuerzan, no se dedican, no se entregan. Entonces está Jacob y Esav. Jacob en algún momento ve que Esav realmente con desdén deja todo eso y no le pone atención a su rol como primogénito, que es un rol espiritual, es un rol de liderazgo. Y le dice, Esav, si no quieres esa primogenitura, véndemela. Esav piensa que es un juego. Esav piensa que no va a tener ninguna consecuencia y se preocupa solamente por el placer momentáneo, por comer ese guisado rojo que preparó Jacob. Y entonces cambia de ser Esav a Edom. Es una persona prácticamente hecha, listo, con todas las probabilidades de éxito, pasa a ser alguien que se representa por el color de la sangre, se representa por la pasión de la sangre, por aquello que se derrama fácilmente, como la sangre cuando no está contenida en las venas, en los músculos. Eso es lo que cambió Esav por la primogenitura. En cambio, Jacob es congruente, es consistente. Y al final de una vida de muchos retos, de tener que salir de casa de sus padres, de tener el miedo de ser asesinado por su propio hermano, que buscaba una venganza, al final encuentra el éxito. Al final encuentra la plenitud. Tiene esposas, tiene hijos, tiene mucho éxito material. Y en el camino de regreso a casa de sus padres, tiene que cruzar un río por un paso que se llama Ma'abar Yabok, cuyo significado es muy, muy profundo. Pero de nuevo, no podemos abarcar todo en una sola plática. Pero en este cruce llega un momento donde pasa todo. Pasa a su ganado, pasa a sus pertenencias, pasa a sus esposas, pasa a sus hijos, hasta que se queda solo. Vaivater Jacob levadó, vayeabeki shimo ad alot shachar. Se queda Jacob solo y tiene que luchar contra un Ish. En este caso era un ángel que representa la parte espiritual de Esav, pero también Jacob, al quedarse solo, se confronta con esa identidad de Jacob, el Jacob que venía agarrado del tobillo de Esav, el Jacob simple, el Jacob sencillo, el Jacob del cual no ibas a esperar demasiado. Se tiene que confrontar ahora con este ángel, con este ser espiritual que representa todos sus miedos, representa todas sus carencias, representa todo en lo cual Jacob pudo haber fallado en su vida. Lucha con él, es herido por este ser espiritual hasta el amanecer, Adalot Shahar. Y cuando pasa la noche, cuando pasa el miedo, cuando pasa la soledad, la consistencia de Jacob, su enfoque, su capacidad
de saberse imperfecto y de que necesita esforzarse para lograr lo que realmente otros lo pueden hacer de manera muy simple, le da la fuerza para subsistir incluso en contra de ese ángel. Y ahí, cuando el ángel le pide que lo libere para poder ir, porque los ángeles al amanecer tienen que subir a cantar, a expresar a través de la naturaleza, expresar su alabanza al Creador, Jacob le dice: no te voy a dejar ir a menos que tú me bendigas. ¿Quién es tú, Kiim Berachtani? Es toda esta parte negativa de Jacob y de todos nosotros, que cuando lo logramos vencer, que cuando logramos superar, nos refleja la verajá, que significa aumentar. La palabra verajá en hebreo no es bendición, no es decir algo bien o algo bonito. Levarej es aumentar. Si queremos una bendición, nosotros tenemos que hacer algo. Y sobre lo que nosotros hacemos, Hashem aumenta, mevarej. Entonces le está diciendo a ese ser que representa toda la imperfección que había en Jacob y lo malo que pudo llegar a ser Jacob, le dice: ahora tú, una vez que yo te vencí, me vas a aumentar. Y la verajá que le dio es que su nombre dejaba de ser Jacob para convertirse en Israel. A diferencia de Abraham o de Sará, cuando les cambiaron sus nombres de Abraham a Abraham y de Sarai a Sará, que nunca volvieron a ser llamados Jacob, Jacob sí tiene esta dualidad. A veces es Israel, a veces es Jacob. Pero lo que representa el nombre de Israel es el ser humano que lucha para superarse, para ser mejor, para no quedarse atrapado en lo mundano, para no quedarse encerrado en lo material, en los intereses momentáneos que nos engañan, en la falsedad de lo efímero. El ser consistente, el tener un objetivo elevado, trascendental. Eso es lo que realmente significa Israel. Y eso es lo que significa el cambio de Jacob a Israel. Y para toda la descendencia, tanto biológica, pero sobre todo ideológica de Israel, eso es lo que representa ser Israel. Por eso, no podemos simplemente decir que las personas que nacimos biológicamente de una etnia, que además ni siquiera realmente es así, porque el pueblo de Israel ya está enriquecido por muchísimas personas que se fueron sumando a la ideología de Am Israel. Realmente no es un asunto étnico, y mucho menos un asunto racial, y no es un asunto que solamente se hereda por un asunto biológico. De hecho, no es así, porque los hijos de una mujer judía son judíos de nacimiento. ¿Por qué? Porque se asume que la mujer es la persona que va a transmitir los valores suficientes, tanto intelectuales como morales, para que el hijo biológico de una mujer de Israel también sea parte de Am Israel. Pero biológicamente, el hijo biológico de un hombre de Israel no es Israel, porque falta la plataforma moral y la plataforma estructural para poder llegar a ser parte de Am Israel. Y también, sin duda, como lo dice el Rambam, una persona que no nace dentro del pueblo de Israel, pero se eleva y realmente busca una trascendencia en su vida, con sus acciones, con congruencia, con consistencia, como lo hizo Jacob Avinu, y forma parte de Am Israel después de haber pasado por las etapas necesarias legalmente, alágicamente, para poder ser parte de Am Israel, es Israel Gamur, es un Israel completo. Y no tiene nada que ver con la etnia, no tiene nada que ver con la raza. Entonces, el aspecto fundamental de Am Israel es qué tanto nosotros nos buscamos superar. Y en ese sentido, hay una paradoja. La gente que nace dentro de Am Israel y piensa que sin hacer nada ya son algo superior por ser, entre comillas, elegidos. Entonces, están cometiendo exactamente el error que cometió Esav. Y están en el sesgo cognitivo y en el error práctico
de no seguir la ideología de Jacob, que es una ideología de superación, es una ideología de consistencia y es una ideología de compromiso. Eso es lo que realmente representa a Israel. En la parte moral, en la parte espiritual, en la parte ideológica. Ahora bien, si hacemos un análisis histórico, nos vamos a dar cuenta, y aquí aprovecho para hacer un paréntesis, uno de los videos que más se ha visto en nuestro canal es el video que hicimos, la segunda parte sobre las 12 tribus de Israel. Es un video que levantó muchísima polémica y que nos ha dado muchísimos comentarios positivos y muchísimos negativos también. Y que bueno, porque se abre el espacio a la reflexión. Pero parte importante de lo que nosotros quisimos transmitir en aquel video es justamente la idea de la unión de Am Israel a través de las 12 tribus, que cada una contribuye a algo dentro del pueblo judío y que lo encontramos todavía hoy en día en Am Israel. Pero por supuesto que esto tiene implicaciones históricas con vertientes diversas. Entonces aquí vamos a hablar de cómo el pueblo de Israel se ha fragmentado históricamente y cómo este proceso de fragmentación aún continúa. Y quizás justamente el elemento étnico o el elemento racial es el que causa mayor confusión dentro de todo esto. Entonces vamos a empezar con la división de las 12 tribus. La división de las 12 tribus de Israel. Después de que Yoshua conquista la tierra de Canaán y después de que las 12 tribus se asientan en la parte oriental de Israel y en la parte occidental de Israel, porque hay que saber que 2,5 tribus se asentaron del otro lado, del lado oriental del río Jordán, y el resto de Israel se estableció en el territorio occidental de la tierra de Israel, perdón. Esta distribución implicaba que cada una de estas tribus tenía una función diferente. Por ejemplo, la tribu de Asher era una tribu que estaba en la costa, que tenía una idea de trabajo, de comercio, justamente porque está en la costa, a diferencia, por ejemplo, de la tribu de Gad, que era una tribu que no tenía ninguna conexión marítima. Entonces, la situación de cada una de las tribus implicaba que cada una de las tribus iba a tener una función distinta dentro de Am Israel. Esto continúa vigente hasta hoy en día. Y eso no significa que étnicamente pudo haber pasado que algunas de las tribus de Israel, al haber sido exiliadas por Sanjerib, se hayan mezclado con otros étnicamente, con otros pueblos, por lo cual quizás, muy probablemente, desde el punto de vista genético incluso, puede ser que en Afganistán o en las estepas rusas también puede haber quedado parte de las 12 tribus. Y toda esta obsesión de reencontrar a las 12 tribus también es un sesgo histórico. Menashe ben Israel, que era un hombre célebre de los judíos sefaradim, más adelante vamos a explicar la parte sefaradí, ashkenazí, pero este hombre célebre que creó la comunidad judía sefaradí de Londres, de Inglaterra, después de que habían sido expulsados los sefaradim de España, y muchos de ellos fueron a Portugal y después a Holanda. En Holanda ya estaba la comunidad de sefaradí española portuguesa, que dentro de la legislación muy liberalista para la época de los Países Bajos, de Holanda, pudo ahí volver a florecer y reestructurarse junto también con los ashkenazim que vivían en Ámsterdam, en Ramsgat, en muchas ciudades de la actual Holanda. Menashe ben Israel, que era uno de los judíos que volvió después de haber sido converso forzoso, volvió a su judaísmo, tiene todo un libro donde teoriza que quizás las tribus que habían sido descubiertas en América podían tener algún vínculo étnico o genético, si no todos,
quizás algunos de ellos, con las tribus que habían sido exiliadas del territorio de Israel al momento de la división de las 12 tribus, y después cuando el rey Sanjerib y Nebuzaradán conquistan y exilian a las 10 tribus. Pero más allá de todas estas teorías étnicas y genéticas, que al final pues, son muy debatibles y que a nivel académico son imposibles de demostrar, además, aunque sin duda hubo europeos que llegaron a diferentes lugares de América, tanto América del Norte como a Sudamérica, ya sea que haya sido en embarcaciones o ya sea que haya sido como por ejemplo los vikingos que llegaron al norte de Canadá a descubrir una tierra que ellos simplemente pensaron que era una extensión de las tierras nórdicas. En general, no nos podemos meter demasiado a esto, pero es perder el foco de plano. Porque el tema de quién es étnicamente descendiente de las 12 tribus es completamente irrelevante. Al mismo tiempo que no tiene ningún caso ponernos a darnos cuenta quién tiene más genes semitas dentro de las personas que formamos el pueblo de Israel hoy en día. Porque además también el concepto de Israel no tiene que ver nunca con la etnia, ni con los genes. Tiene que ver con el compromiso, con la consistencia y con el enfoque. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, la división de las 12 tribus. Al dividirse las 12 tribus y al perderse 10 de las 12 tribus con la conquista de Asiria, que esto es un hecho histórico, demostrable, trazable, que tiene una cantidad inmensa de evidencia, que los asirios lo que hacían era mezclar a los pueblos, es decir, una vez que habían conquistado un territorio, tomaban a la población original de ese territorio, se la llevaban a otro lugar y traían a las personas de aquel lugar que había sido conquistado, los desarraigaban de su tierra y los llevaban a la tierra original. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, hasta hoy en día existen los samaritanos. Los samaritanos en la época del Segundo Templo eran alrededor de 1 millón a 1,5 millones de personas en la época del Segundo Templo. Y ellos, que hasta hoy en día existen en Israel, viven en Nablus, que es en hebreo Shechem, la ciudad de Shechem, que ellos dicen que son los verdaderos descendientes étnicos de Israel. Bueno, esto es debatible, esto es algo muy interesante, pero hay que analizarlo realmente. Pero ¿qué es lo que quiero explicar con este ejemplo? Cuando los asirios traen a los pueblos en este sentido se llamaba, este territorio se llamaba Kuta, a los Kutim, los traen a la tierra de Israel. Pasa un fenómeno muy común. El Talmud explica esto de manera detallada, de que los Kutim llegaron al territorio de las 12 tribus de Israel y eventualmente la tierra los rechazaba espiritualmente porque eran idólatras. Entonces, sea como sea que haya sido, muchos de ellos se convirtieron y formaron parte de Am Israel. Y los habitantes originales, que por supuesto no fueron exiliados todos, no todos fueron exiliados. Muchos de ellos se quedaron ahí, pero los Kutim, instruidos por los Kohanim, por los descendientes de la tribu de Leví, que eran Kohanim, que eran sacerdotes, lograron la mayoría de ellos convertirse, y hay una discusión que duró siglos acerca de si su conversión era adecuada o inadecuada. Pero aquí sería meternos en un tema muy extenso. La realidad es de que las 12 tribus de Israel, que no siguieron a David Amelech, no siguieron, bueno, a David sí, pero a su descendiente, a Rehabam, no lo siguieron y se dividieron en la época de Jeroboam. Hay que ver, para poder entender esto, el Tanaj, entender lo que dice la historia dentro del libro de Melahim y dentro también de Divrei Yamim. Aquí podemos encontrar mucho de lo que estamos hablando. Estas 10 tribus ya no continuaron con el legado de los diferentes profetas que vinieron después de Moshe. Por ejemplo,
el libro de Shmuel, o el libro de Melahim, o el libro de Yeshayahu, o el libro de Irmiyahu, todos estos libros ellos ya no los aceptaron como libros canónicos. Y sea como sea, los Kutim formaron, junto con los restos de estos sobrevivientes de las 10 tribus que quedaron en el territorio de Israel, que no fueron exiliados, formaron lo que hoy en día son los samaritanos, que son Shomronim. ¿Por qué se llaman Shomronim? Porque la capital de las 10 tribus de Israel estaba en una ciudad que se llamaba Shomron. Entonces estos habitantes de estas 10 tribus y los Kutim fueron extremadamente belicosos, beligerantes en contra de los Yehudim, en contra de la tribu de Yehudá, de la tribu de Binyamin y de, por supuesto, el resto de los descendientes de las otras 10 tribus que también habían pasado las fronteras de lo que era el territorio de Israel hacia el territorio de Yehudá. Por lo tanto, sí podemos decir que las 12 tribus subsisten tanto genéticamente como ideológicamente en el judaísmo de hoy en día. Pero, por ejemplo, los samaritanos, que hasta hace muy poco tiempo realmente le tenían un odio terrible a los judíos, un odio que históricamente nos causó a los judíos muchísimos problemas. Ellos finalmente hoy en día están en paz con nosotros. ¿Por qué? Porque el Islam no los reconocía a ellos como parte de los pueblos del libro. No eran considerados como Dhimma, que son pueblos que, a pesar de no ser musulmanes, son tolerados por el Islam, hasta que los propios judíos aclararon la situación de los samaritanos y aclararon que sí tienen el libro de la Torá y que sí siguen las mitzvot de la Torá. Pero se diferencian por completo del judaísmo porque solamente cuidan las mitzvot de acuerdo al entendimiento textual de la Torá. Y por lo tanto, y hay que ser muy claros, por eso he dicho muchas veces, que seguir solamente las instrucciones bíblicas de los 5 libros de la Torá no es judaísmo. Y eso es claro, es muy claro. Ellos tienen sus argumentos, no es el momento para entrar en el debate, pero nosotros sabemos muy claramente que la Torá escrita, si no viene junto con una interpretación oral, no se entiende. ¿Sí? Hay muchísimas mitzvot que simplemente no se entienden, como la mitzvah del tefilín, totafot, no tiene ningún significado la palabra totafot, o la mitzvah de hacer shejitá, ¿sí? Bezabachta kasher tzivitija, vas a hacer de todas estas palabras, zabachta, vas a hacer la shejitá como te lo ordené. ¿Dónde nos ordenó? Necesitamos toda esta transmisión verbal, oral, de generación tras generación. El Sanedrín. Entonces, esta separación de las 10 tribus de Israel genera que incluso los samaritanos hoy en día no se consideran judíos y dicen que realmente son otra religión, no es judaísmo. Aunque pudieran demostrar que genéticamente pueden ser descendientes de las 12 tribus de Israel. Y no solamente eso, sino que sin duda la mayor parte de la población musulmana de Israel antes del principio del sionismo eran judíos y samaritanos que fueron convertidos por la fuerza al Islam. Étnicamente, los palestinos, que quizás son el grupo político que más se contrapone al pueblo de Israel hoy en día, no todos ellos, por supuesto, son genéticamente descendientes de samaritanos y de judíos, pero fueron convertidos al Islam y pierden la vinculación con el judaísmo a nivel espiritual, a nivel moral, y simplemente y además la mayoría también, esto estamos hablando de una parte minoritaria, porque también hubo muchos pueblos árabes que fueron en la época del muftí Haj Amin al-Husseini, así como había judíos que venían de Europa y de los países árabes hacia Israel. Entonces también los países árabes empezaron a mandar
inmigrantes para robustecer la población musulmana de Israel y generar un caso. ¿Okay? Pero obviamente todo esto tiene vertientes políticas que van a ser debatibles y van a ser... y hay otra cosa aquí también muy interesante. ¿Qué pasa si esta leyenda de los házaros o hazares haya sido real o no? Si es que hubo un estado, que hay ciertas partes de la historia que nos dan indicios de que esto sí pudo haber sucedido, pero por otro lado, mucho de esto puede ser leyenda. Sea o no sea verdad que hubo un pueblo europeo que en algún momento decide convertirse al judaísmo, y si acaso alguno de los descendientes de este pueblo, ya sea llamado házaros, al-Khuzar, ¿sí? Házaros, hazares, sea como sea, si étnicamente no pertenecían al judaísmo o al pueblo hebreo originalmente, no por ello dejan de ser judíos y no por ello dejan de ser parte de Am Israel tampoco. Porque al tener una convicción, hacen exactamente lo que hizo Jacob, que tiene, de nuevo, consistencia, enfoque y práctica de superación. Y entonces, al convertirse y ser parte de Am Israel, son parte integral de Am Israel, aunque no sean étnicamente descendientes de Israel. Y aquí el elemento étnico es solamente una situación que se puede utilizar malamente para temas políticos. Pueden ver lo que dice, por ejemplo, un autor muy polémico que se llama Shlomo Sand. Es un israelí de izquierda que tiene un libro que se llama The Invention of the Jewish People. Lo pueden ver. Pero aquí el punto, y para que vean que nosotros no ocultamos nada, aquí el punto es de que el judaísmo jamás se trató de un asunto étnico. De hecho, en la época helenística, muchísimas personas que no eran semitas en su origen formaron parte de Am Israel. Y muchos de ellos, a los que les costaba muchísimo trabajo asumir la responsabilidad de las mitzvot de Am Israel, fueron la base para que hubiera después religiones similares al judaísmo que al final se terminaron convirtiendo en lo que hoy en día es el cristianismo. ¿Sí? Sectas que siguieron algunas más la práctica de la Torá o menos la práctica de la Torá, pero de alguna u otra forma relajaban las leyes de la Torá, pero como moralmente la Torá le representó a estas generaciones en el final de la época helenística, en la época romana, donde se expande el imperio y donde también la tierra de Israel, el reino de Yehudá, como lo llamaban los propios romanos, Judea, es parte del imperio romano por procesos también políticos muy intrincados. En esta época, en la época romana, se da la destrucción del templo. Y la destrucción del templo genera toda otra serie de complicaciones. Podríamos también analizar qué pasó en la destrucción del primer templo, pero creo que lo que más nos impacta a nosotros en nuestra actualidad tiene que ver con la dispersión del segundo templo. Entonces, en el momento en el que se destruye el centro neurálgico del pueblo judío, que estaba en Israel, en Judea, en Yehudea, en el Bet HaMikdash, entonces los judíos quedamos dispersos principalmente entre los judíos que vivían bajo la influencia o en el imperio parto, que no es lo mismo que el imperio persa, y los judíos que vivían en el mundo helenístico. Entonces aquí se dan procesos muy interesantes. Aquí se empieza a generar el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. Y hay contacto entre los sabios del Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. Pero cuando se divide el imperio romano, y estamos aquí abarcando una cantidad de años inmensa, enorme, con muchos detalles dentro de cada una de estas partes, pero obviamente no lo puedo explicar todo. Cuando se divide el imperio romano, sí hay una división también interesante con respecto a los judíos que quedaron en Persia y que eventualmente son conquistados por el Islam. Que el Islam también evidentemente
tiene mucha influencia del judaísmo bíblico e incluso ciertas cosas del judaísmo rabínico. Cuando los judíos de Oriente empiezan a tener más capacidad intelectual, económica, política. ¿A qué me refiero con política? Literalmente, los judíos se autogobernaban cuando vivían, llamémosle para simplificar, con los partos, persas, escénidas, etc. Se autogobernaban. Y una vez que fueron gobernados o conquistados por los musulmanes, mucho de eso también quedó. Y ahí viene, bueno, pues desde la época de los Gaonim hasta la época del principio del Islam, donde la influencia del pensamiento y de la legislación babilónica tiene una cierta diferenciación ante la influencia y la legislación jerosolimitana del Talmud Yerushalmi. Lo que pasó es que una vez que los musulmanes también conquistan España, la península ibérica, no es España, con todos los reinos que existían ahí, y hay una transferencia del centro del judaísmo, que hasta ese momento se había mantenido en Babilonia, hacia España. De aquí se empieza a generar el judaísmo sefaradí. Es un judaísmo peninsular, muy vinculado con el judaísmo de Babel, así llamémoslo, el judaísmo como tal cual se le llama el Talmud de Babilonia, que de nuevo nos referimos a todos estos territorios que no son gobernados por el Imperio Romano ni por el Imperio Romano Oriental u Occidental, después de la separación del Imperio Romano, que tienen todo este crecimiento, tienen toda esta época de expansión por su autonomía, por su capacidad económica, por su desarrollo cultural. Y es ahí como se puede entender que el mundo sefaradí es directamente hereditario del judaísmo de Babilonia, el judaísmo de Babel, aunque por supuesto tiene sus ciertas diferencias. En cambio, los judíos que viven en los territorios del Imperio Romano y del Imperio Romano ortodoxo, del Imperio Romano que, bueno, también se dividió en sí mismo, y por eso también existen diferencias dentro de los propios judíos que vienen de los lugares donde sobrevivió el mundo y la ideología grecorromana, que se puede trazar mucho hacia el Talmud Yerushalmi. Hay formas muy prácticas de poder comprobar esto y explicar las diferencias sutiles entre el Talmud babilonio y el Talmud Yerushalmi, jerosolimitano, nos llevaría muchísimo tiempo. Pero al final, el Talmud de Babel es el que se impone. El Talmud de Babel es el que se considera más desarrollado, más canónico. Pero toda la legislación del Talmud Yerushalmi se puede rastrear a través, sobre todo, de, por ejemplo, los judíos griegos, los griegos o romaniotes. Estos judíos, alguna vez vamos a tener la oportunidad de hablar ampliamente de ellos, pero los romaniotes, que son judíos en toda la extensión de la palabra, seguían el Talmud Yerushalmi. Y los judíos también de Europa, muy probablemente también seguían muchas ideas legales, sobre todo, del Talmud Yerushalmi. Y cuando finalmente los judíos de España son exiliados, imagínense todo el tiempo que me estoy aventando en pocos minutos, llegan e imponen también su visión y por su cultura, su historia, su legado, tienen mucha mayor fortaleza que los judíos, por ejemplo, de Italia, o los judíos, bueno, de las repúblicas italianas, o de los judíos que habían subsistido dentro del Imperio Romano Oriental. Entonces, ahí también se van generando las diferencias entre los Ashkenazim y los Sefaradim.
que dentro de nosotros tenemos también diversidad. ¿Okay? No es una historia diferente a los judíos orientales y a los judíos yemenitas. Los judíos orientales continuaron con una tradición muy cercana a la babilónica hasta que los otomanos conquistaron los países árabes y también se mezclaron las influencias del judaísmo sefaradí con las influencias de los judíos orientales de la época babilónica, y aunque los sefaradim de alguna forma son los hijos y nietos y bisnietos intelectualmente y filosóficamente del judaísmo babilonio, por supuesto que también tienen mucha herencia de ellos mismos. Obviamente los judíos vivían también en la península ibérica desde la época romana. Esto es ampliamente demostrable. En la época ya de Adriano que era original de la península ibérica, de Córdoba, en la época de Adriano, por supuesto que había judíos ya en la península ibérica. Entonces, los sefaradim se encuentran con los mizrahim, con los judíos orientales, y también llegan a tener ciertas diferencias entre ellos hasta que más o menos se amalgaman. Los que sí se mantienen en una rama diferente son los judíos yemenitas, que los judíos de Yemen, que por supuesto por la distancia que hay entre Yemen y Europa y la península ibérica e incluso el centro del judaísmo babilónico, sí tienen mucha influencia cuando Babel, cuando los Gaonim, cuando la época de los Saboraim, en la época talmúdica y así más hacia atrás, tienen tanto poder y tanta fuerza, pues por supuesto que ejercen este poder, esta fuerza y esta influencia con los judíos de Yemen. Pero una vez que se corta el poder y la influencia de Babel, los judíos de Yemen se mantienen con sus tradiciones, con sus rituales, con su forma de rezar particular, y esto nos explica toda la diversidad que existe hoy en día en Am Israel a grosso modo. Y es cuando ya pasamos a la división, por ejemplo, de los caraítas en la época de Anán. Entonces, el judaísmo se permea también a otras etnias, a otros pueblos del Mediterráneo, del norte de África, y podemos encontrar entonces judíos bereberes, que por supuesto que genéticamente a lo mejor no corresponden al tronco puro semita de Am Israel, pero de nuevo, nunca se ha tratado de genes. Entonces, ya que tenemos esto claro, podemos entender también que otros sesgos, como por ejemplo los saduceos que son una secta que se asimila en muchos casos a ciertas partes de los samaritanos, sin ser tan extremos como los samaritanos, siguen siendo parte del pueblo judío, pero entonces también rechazan cierta parte de la interpretación del Sanedrín o del Sanedrín que se le llama fariseo. Fariseo viene de la palabra perushim, lifrosh significa interpretar o explicar, y bueno, para darles un libro y una recomendación muy buena para poder entender todo esto, les voy a recomendar el libro de Rab David Nieto. Rab David Nieto escribió este libro, se llama Maté Dan, en español y en hebreo. Hasta hoy en día lo pueden conseguir en internet, ni siquiera se tienen que ir a Israel. Si buscan en internet, buscan Maté Dan o Kuzari Sheni, el segundo Kuzari, escrito por Rab David Nieto, en español del siglo XVIII, van a poderlo leer y entender perfectamente cuáles son los argumentos rabínicos para la tradición oral de la Torá, porque si no, este video simplemente ya se hizo muy largo y nunca terminaría. Entonces, también sale la secta ananita, de los cuales vienen los caraítas, ¿sí? Algunos de los cuales sí se consideran judíos hoy en día, pero los caraítas europeos que todavía existen en Europa del Este ya no se consideran judíos, por ejemplo. Y todos ellos tienen discusiones políticas, intereses sociales, intereses personales, que los van dividiendo tanto étnicamente como al final también moral y espiritualmente del pueblo de Israel. Entonces, para todos
nosotros, los que somos judíos de nacimiento, quienes recibimos la Torá por tradición de nuestros padres, quienes formamos parte de Am Israel, tenemos que entender que eso no es suficiente, que tenemos que buscar una trascendencia, cada quien a su nivel, cada quien a su espacio, cada quien a su capacidad. Tenemos que buscar una trascendencia y lograr seguir el ejemplo de Jacob, luchar contra o frente a nuestros retos, a nuestros miedos, a nuestras tendencias mundanas, ser más que un cuerpo de carne y sangre, integrar la moral, el intelecto, la espiritualidad, la trascendencia. Y ese es el mayor legado que le ha dejado Am Israel al mundo entero. Y con esto termino. Todos los seres humanos que buscan superación, que buscan elevación, que buscan un significado profundo, que aportan al beneficio y a la trascendencia de la humanidad y al bienestar de la humanidad, todos son parte del plan divino trascendental. Israel o no Israel. Y lo he dicho muchísimas veces. Esa es la razón por la cual el judaísmo no es proselitista. Porque no necesitamos que todo el mundo se convierta a un set específico de mitzvot, de obligaciones, de deberes, que nosotros recibimos como una responsabilidad, y quien quiera y cumple con los requisitos, por supuesto que siempre será bienvenido, porque esto no es de etnia, ni es de razas. Y entre paréntesis, si existe racismo y si existe etnicismo y si llegara a existir algún tipo de discriminación, solamente es por ignorancia y no por nada más. Y hay que decirlo con todas sus letras y con toda la claridad. Cualquier persona que no haya nacido dentro de Am Israel y formó parte de Am Israel por convicción, sea de la etnia que sea o de la herencia que sea, es parte de Am Israel a plenitud absoluta. Y todo lo que puede existir de alejamiento, resentimiento o de cualquier tipo de discriminación solamente es producto de la absoluta ignorancia en la cual nosotros vivimos y estamos presos. Pero es la misma ignorancia que hace que la gente que no puede darse un significado profundo de lo que representa ser parte de Am Israel, lo tenga que cubrir con cosas superficiales, intrascendentes y que no tienen ningún sentido. Con esto, creo que podemos llegar por lo menos a una pausa, por lo menos a entender que es mucho más amplio y elevado el significado de Israel a lo que podemos pensar a priori, y que todos los seres humanos tienen un lugar en la trascendencia y tienen una vinculación con el Creador, porque todos fuimos creados a imagen y semejanza del Creador. Toda la humanidad, enterita, completa, en toda su diversidad, en toda su amplitud. Y eso es lo que Am Israel también vino a hacer al mundo, a expresar un ejemplo de lucha, de esfuerzo, de continuidad, de consistencia, de superación, para inspirar al resto de las naciones a también buscar su trascendencia, su inspiración y a lograr ser lo que todos podemos ser en nuestro potencial. Pero no nos podemos quedar en el potencial, porque si el potencial no se actualiza, si el potencial no se realiza, entonces no somos nada, ni siquiera realmente humanos, ni siquiera realmente personas. Bueno, vamos a llegar al final de este video en este momento. Me imagino que va a dar mucho para pensar, para hablar, para reflexionar. Y aquí estamos abiertos a poder continuar con el diálogo, con el pensamiento, y que nos llevemos de acá la lección de que no nos podemos satisfacer con tener un potencial hasta que no lo realicemos y lo hagamos parte de nuestra práctica y de nuestra verdadera realidad. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Si no se han suscrito al canal, es un buen momento para hacerlo. Si creen que este contenido puede servirle a alguien, por favor compartan el video. Si nos regalan un like, nos ayuda mucho a que el proyecto siga avanzando. Nos vemos la próxima.